Buenas tardes. Les damos la bienvenida al 25º Seminario por el Ambiente organizado por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Les agradecemos muy especialmente a cada uno por acompañarnos hoy. Agradecemos la presencia de integrantes de universidades, representantes de áreas gubernamentales provinciales y de municipios, instituciones educativas de todos los niveles, integrantes de fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, sectores profesionales y público interesado proveniente de todo el país. Destacamos especialmente la presencia de quienes nos acompañan hoy como disertantes: doctora Laura Salazar, Andrea Izquierdo, licenciada Alejandra Reich y la señorita Soledad Pinto. También agradecemos la presencia de la señora decana, doctora Nancy Giannuzzo. Hace 54 años, en la primera conferencia de las Naciones Unidas por el Ambiente, la humanidad asumió iniciativas globales a favor de la preservación del planeta, instaurando además el 5 de junio como Día Mundial del Ambiente. Desde hace 25 años, desde la Facultad de Ciencias Forestales, se asumió la iniciativa de concretar cada año la organización de un seminario como forma de adhesión a la celebración instituida por la ONU, que fue variando en la fecha de su realización, pero que desde entonces se ha conmemorado en forma ininterrumpida. De este modo es que hoy asistimos al 25º Seminario por el Ambiente. Sean todos y todas otra vez bienvenidos y bienvenidas. A continuación, la señora decana, doctora Nancy Giannuzzo, dará inicio y presentará a los disertantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Grisel, por la presentación. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias a quienes nos acompañan a través de la transmisión y, por supuesto, a quienes hoy disertarán sobre temas de gran interés y actualidad. Es un honor que hayan aceptado nuestra invitación y estamos deseosos de escucharlas. Hoy cumplimos 25 años de organizar de manera ininterrumpida este seminario que se pensó como manera de difundir e informar sobre problemáticas ambientales, contribuyendo a conformar una conciencia ambiental colectiva que debe ser reforzada a lo largo del tiempo. Es el momento de agradecer a quienes han sido parte de cada seminario a lo largo de estos años: disertantes, colaboradores, estudiantes y egresados, instituciones y organizaciones adherentes como nuestro Colegio de Graduados en Ciencias Forestales y el Centro de Estudiantes de nuestra facultad. Por supuesto, agradecer a quienes año a año nos siguen acompañando como asistentes. Muchas gracias a cada uno, a cada una. A continuación, en primer término, la doctora Laura Salazar disertará sobre Inventario Nacional de Glaciares, Desarrollos, Resultados y Desafíos Futuros. Laura Salazar es doctora en Geografía y Master Science en Ciencias de la Geoinformación y Observación Terrestre, docente en la Universidad Nacional de Cuyo, coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales del CONICET y el IANIGLA, investigadora y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Más de 15 años lleva en la experiencia de mapeo, estudio y monitoreo de cuerpos de hielo en la criosfera argentina. Bienvenida, Laura, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir con ustedes las tareas que estamos realizando desde el Inventario Nacional de Glaciares. Y también felicitaciones por estos 25 años de los seminarios. En esta charla quiero contarles un poco cómo ha sido la experiencia en el trabajo dentro del marco del Inventario Nacional de Glaciares, una tarea que se inició casi ya hace 15 años, eh, en donde se inicia a partir de la sanción de una ley, que es la sanción de la Ley para la Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar, que llevó a la realización del primer inventario de glaciares de la Argentina, pero que recientemente la ley ha sido modificada y plantea, algunas incertidumbres a futuro
con respecto a la ley. ¿Ven bien, no? Hacia otra... Sí, sí, perfecto. Bueno, bien. Bueno, contarles que, en primer lugar, para situarnos en el contexto en que se produce esta discusión, es que se trata de ambientes de alta montaña. Estos ambientes cumplen un rol muy importante como reservas y como reguladoras del recurso hídrico, por lo que se los ha llamado torres de agua, por esta importante función que tienen. Y se trata de un sistema de alta montaña en donde no solo es glaciares, sino que es la interacción glaciares, nieve, humedales, todo lo cual contribuye a proveer de agua, sobre todo en zonas áridas y semiáridas, a zonas que se ubican aguas abajo, incluso a cientos de kilómetros aguas abajo. Y el agua que nace en estos lugares, sirve para proveer de agua para la agricultura, para la industria, para la generación de energía eléctrica. Por lo tanto, tienen un rol muy destacado. Estos ambientes de alta montaña están siendo afectados por el calentamiento global, e incluso están siendo más afectados que zonas que se encuentran más abajo. Y en este contexto, los glaciares son como la cara más visible de lo que está sucediendo. Hay imágenes impactantes, ¿no?, de lo que está sucediendo con los glaciares. Es en este contexto que en el año 2010 se sanciona la Ley para la Preservación de Glaciares y el Ambiente Periglaciar. Es ese contexto ambiental, pero también el aumento de la presión antrópica en las áreas montañosas, que lleva, después de múltiples debates, a la sanción de una ley. En esta ley se establece en el artículo 1 la necesidad de proteger los glaciares y el ambiente periglaciar como reservas estratégicas de recursos hídricos para todos estos consumos que se hace del agua a aguas abajo. Y además establece esta ley la necesidad de crear el Inventario Nacional de Glaciares, porque si vamos a proteger necesitábamos saber dónde estaban todos esos cuerpos de hielo. Entonces se establece el artículo 3, el Inventario Nacional de Glaciares, donde se van a individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas. Y en el artículo 5 se le otorga la responsabilidad de realizar ese inventario al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, ubicado en Mendoza. Se le da y dependiente del CONICET, se le otorga esta responsabilidad, en principio por la trayectoria que tiene el instituto en temas de alta montaña, no solo glaciares, sino también nieve, ambiente periglaciar, etc. La ley le pide al DIANIGLA que en un corto plazo, presente cuál va a ser el cronograma y cómo va a desarrollar ese inventario, porque era necesario pasar de la teoría a una cuestión operativa de cómo hacer ese inventario. Una de las primeras cosas que se definen es qué cuerpos de hielo van a entrar en ese inventario, porque no solo estamos hablando de glaciares en sentido clásico, los que todos conocemos, sino que hay otros cuerpos de hielo en la cordillera que también es necesario incluir dentro de ese inventario. Entonces, ¿cuáles son estos cuerpos de hielo? En primer lugar, tenemos los glaciares en sentido clásico, que son estos glaciares que se forman a partir de la caída de la nieve, la compactación, la recristalización durante décadas y cientos de años, y que dan lugar a la formación de glaciares. La formación de hielo, que luego se empieza a mover por su propio peso y tiene signos de movimiento, como son las grietas típicas de los glaciares. Estas mismas masas de hielo, en algunos lugares le pueden caer rocas de las laderas, detritos, y se van cubriendo. Entonces, en la parte superior tenemos una cobertura de detritos, de rocas, y debajo el hielo. Por eso hablamos de hielo descubierto y de hielo cubierto, pero dentro de un mismo glaciar. Y luego hay otros cuerpos de hielo más pequeños, formados en determinados sectores de la montaña, que como son más pequeños no tienen signos de rasgos de movimiento, pero que son reservas hídricas. Y para ser incluidos dentro del inventario tienen que haber permanecido durante 2 años aproximadamente
en el terreno. Estos son los manchones de nieve perennes. Pero además la ley habla de ambiente periglaciar. Y el ambiente periglaciar es un poco más complejo, porque en el ambiente periglaciar nosotros no vemos el hielo expuesto, sino que vemos manifestaciones de la presencia del hielo. El ambiente periglaciar se define usualmente como un sitio caracterizado por procesos de congelamiento y descongelamiento estacional. Esto significa que si al congelarse hay agua, el agua se congela y luego se descongela hacia la primavera. Y no se entrega todo el agua de una vez, sino que se va entregando gradualmente. Por eso tiene una función reguladora. Eso es lo que ocurre en superficie. Sin embargo, en algunos lugares, por debajo de la superficie, el suelo puede estar congelado permanentemente, con temperaturas por debajo de 0 grados. En este caso, si hay agua, el agua también entonces está congelada. Ahí hablamos del permafrost de montaña. En la alta montaña o en el ambiente periglaciar hay diferentes sitios donde puede aparecer el hielo. Las formas que contienen mayor proporción de hielo y que están sobresaturadas en hielo son los glaciares de escombros. Estos glaciares de escombros, al ser los que tienen mayor contenido de hielo y estar sobresaturados en hielo, son los que están incluidos dentro del inventario. Esto es lo que se inventaría del ambiente periglaciar. Como les decía, no se puede ver el hielo, pero sí se ve una morfología característica, que es una especie de lengua que baja de la montaña, que tiene laterales y pendientes muy abruptas en el frente, una superficie ondulada, muy difíciles de caminar y de transitar porque hay muchas rocas, un poco caótico. Esto es lo que se incluye dentro del inventario, que son los glaciares de escombros. Es decir, estos son todos los cuerpos de hielo que se incluyen dentro de ese inventario. Este inventario entonces se realizó a partir de imágenes satelitales. El país se dividió en regiones de acuerdo a las características ambientales que dan lugar a glaciares con diferentes características también. Y se dividió en Andes desérticos, noroeste del país, Andes centrales, sur de San Juan, provincia de Mendoza, Andes del norte de la Patagonia, Neuquén, Río Negro y Chubut, Andes del sur de la Patagonia, que corresponde prácticamente a toda Santa Cruz, y luego los Andes de Tierra del Fuego y las islas del Atlántico Sur, donde también se realizó el inventario. La base de este inventario fueron las imágenes satelitales. Si se trata de glaciares descubiertos, manchones de nieve, se puede usar una metodología casi semiautomática o automática. Pero en el caso de los glaciares de escombros es necesario tener imágenes de mucho detalle, imágenes de alta resolución espacial para poder identificar estas morfologías características que les contaba acerca de los glaciares de escombros. Por lo tanto, es necesario contar con esas imágenes y aquí lo que se hace es una interpretación visual y sobre esa interpretación visual se van dibujando los diferentes cuerpos de hielo. Esta es la forma, básicamente, resumidamente, ¿no?, de cómo se hizo el inventario a partir de imágenes satelitales. Sin embargo, este inventario no solo se basó en imágenes satelitales, sino que contó con un trabajo muy importante de campo para validar ese inventario. Esto requirió visitar prácticamente todas las cuencas, las regiones en que se subdividió el país, en donde, como les decía, las situaciones ambientales son cambiantes, pero también cambia la logística, la forma de acceder a los glaciares. En general, los glaciares no son accesibles en el país. El Perito Moreno es una excepción. Los demás cuerpos de hielo es difícil llegar, hay que cruzar ríos, hay que ir en vehículos especiales, hay que contratar arrieros, hay que contratar animales para que pueda llevar la carga de la gente que va a trabajar en el campo. Bueno, todo eso requirió una logística muy especial para validar este inventario. Lo que hacíamos en oficina, luego lo validamos en el campo. Paralelamente a lo que fue el inventario, el mapeo de glaciares del país, se inició una tarea de monitoreo.
en donde se estudiaron en detalle 4 glaciares en cada una de estas regiones que les decía que se dividió el país. Ahí lo que se hace es lo que se llama balance de masa glaciológico, en donde a fines del invierno se va a medir cuánto acumuló ese glaciar de nieve, y a fines del invierno, del verano, se va a medir cuánto perdió. Entonces, de la diferencia entre lo que acumuló y lo que perdió, se hace el balance del glaciar. Esta tarea es bastante también laboriosa para poder llegar, para poder hacer el trabajo, y se ha hecho en el glaciar de Agua Negra en San Juan, el glaciar del Isufre en el sur de Mendoza, el Alerce en Río Negro y el glaciar de los Tres en Santa Cruz. En estos mismos sitios se instalaron estaciones meteorológicas y se realizan mediciones del caudal que sale de los arroyos provenientes del glaciar. También el ambiente periglaciar, como es diferente, también requiere un monitoreo diferente. En este caso se seleccionaron 2 sitios, uno que es en los Andes desérticos, en Corral Negro, en Salta, y otro en el Portillo Argentino, en la provincia de Mendoza. En este caso lo que se hace es medir la temperatura del suelo a diferentes profundidades hasta llegar al tope de hielo, para ver cómo van evolucionando esas temperaturas y si el suelo se va calentando y eventualmente llega hasta el hielo. Esto se hace, como decía, en 2 sitios, que son los sitios que tienen mayor presencia de glaciares de escombros. También en algunos casos se han hecho vuelos de dron para ver cómo va evolucionando, para ver la dinámica de estos cuerpos de hielo. Bueno, esa fue la implementación y cómo se diseñó el inventario de glaciares y cómo se fue implementando. En el año 2018 se logró terminar el primer mapa de glaciares del país, el primer mapa completo de glaciares, en donde se identificaron alrededor de 5.700 kilómetros cuadrados de hielo y unos 16.000 cuerpos de hielo a lo largo de la cordillera de los Andes. Pero si sumamos las Islas Georgias y Sandwich del Sur, las del Atlántico Sur, que también fueron incluidas, la superficie asciende a unos 8.500 kilómetros cuadrados de hielo y unos 17.000 glaciares. Toda esta información que se obtuvo está disponible en la página que es glaciaresargentinos.gov.ar. Ahí se pueden consultar los mapas, la cartografía, no solo a nivel nacional, sino de todas las regiones en que se trabajó. Y se acompañó también de un resumen ejecutivo en donde se sintetizan los resultados a nivel nacional. Y además se elaboró un atlas de glaciares a partir de toda esa información, en donde los glaciares son analizados en su contexto regional. También hay un visor de mapas, un visor interactivo, en donde se puede consultar toda esta cartografía, que también se puede descargar, que está en la página del inventario. Este mismo trabajo también se publicó en una revista internacional, es decir, que este trabajo de inventario también fue validado a nivel científico académico internacionalmente, porque se publicó en el Journal of Glaciology, se llama la revista, en donde se publicaron los principales resultados de este inventario y la metodología utilizada, es decir, que la metodología y los resultados han sido validados por pares internacionales. Y en cuanto al trabajo de campo que les decía que acompañó a este inventario, el trabajo se realizó entre febrero del 2012 y diciembre del 2017, en donde se realizaron más de 40 campañas a lo largo de toda la cordillera, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y si sumamos todas esas campañas que se realizaron a partir de diferentes grupos, se suma un año de trabajo en el campo, un año continuo de trabajo en el campo. Esto nos permitió obtener la observación directa de unas 1.840 masas de hielo y también crear un banco de fotos. Todo este trabajo está disponible en un banco de fotos del IANIGLA, donde se puede observar todas las campañas que se hicieron y imágenes de diferentes glaciares a lo largo de todo el país.
Pero, bueno, todos sabemos que la situación de los glaciares es una situación delicada, es una situación crítica. Se sabe que la mayor parte de los glaciares están en desequilibrio con el clima actual, por lo tanto van a reducir su superficie y algunos van a desaparecer. Y esto tiene consecuencias desde diferentes puntos de vista. A nivel global, el aumento del nivel del mar, países que ni siquiera tienen glaciares ven cómo aumenta el nivel del mar. A nivel regional, cambios en pérdidas de reservas de agua dulce y también afecta a la provisión de agua, sobre todo en los periodos de sequía y durante la estación seca, que es cuando más aportan los glaciares. Y a nivel local, también el incremento de riesgos asociados con la desestabilización de estas masas de hielo y también a partir de su desaparición afecta a los ecosistemas locales esta desaparición a veces de los glaciares o la reducción de su tamaño. Entonces, conscientes de esto, es que el inventario, la ley, previó la actualización del inventario porque se trata de un objeto dinámico que está cambiando permanentemente. Entonces se previó esta actualización. Y esta actualización es la que estamos realizando en este momento a partir de ese primer inventario que se realizó en el año 2018. La actualización se va haciendo por regiones y a medida que se termina una región se presentan los resultados. Para ser aprobado este trabajo tiene que ir a la Subsecretaría de Ambiente, tiene que ir al Instituto Geográfico Nacional y luego de varias revisiones recién resulta aprobado y se publica por boletín oficial. Al menos es como se ha ido haciendo en la actualidad. Entonces, la primera región que hemos finalizado es los Andes desérticos, que corresponde al noroeste del país. Aquí se identificaron unos 3.087 cuerpos de hielo que cubren una superficie aproximada de 250 kilómetros cuadrados. Y dentro de esta región, la categoría más importante en cuanto a la superficie que ocupa es la de glaciares de escombros. El ambiente periglaciar es muy importante en el noroeste, también es importante en la región central y el norte del país. También hay hielo descubierto, por supuesto, y manchones de nieve, pero la categoría correspondiente a glaciares de escombros es la más importante. Hay sectores en donde solo encontramos glaciares de escombros, como por ejemplo Jujuy. Con respecto a qué ha pasado con los glaciares en esta zona, lo que vimos que en aproximadamente 10 años los manchones de nieve redujeron su superficie en un 23% y el hielo descubierto en un 17%. Y este balance de masa que les contaba, la diferencia entre lo que acumula y lo que pierde el glaciar, dio una pérdida en aproximadamente 10 años de 7 metros de agua equivalente, es decir, una pared de 7 metros en toda la superficie del glaciar que desapareció. Eso fue lo que se hizo en el marco de la ley 26.639, tal cual fue sancionada. Sin embargo, sabemos que hace pocos meses esta ley fue modificada y esto plantea una serie de desafíos para nuestra tarea que tienen que ver primero con respecto al artículo 1 que les comentaba, que se protegía a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Ahora se le agrega que se los protege como reservas estratégicas y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. Esa es una pequeña modificación que se hace en el artículo 1. Pero ¿qué pasa? Estos dos requisitos se convierten en requisitos muy importantes, porque en el artículo 3 dice que se crea el inventario de glaciares, donde se van a individualizar glaciares y geoformas periglaciares que actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.
Es decir, que en el inventario tienen que estar los cuerpos de hielo que estén presentes deben cumplir esas dos condiciones, ser estratégicos y contribuir a la recarga de cuencas hídricas. Para nosotros, y desde nuestro punto de vista, todos los cuerpos de hielo que están incluidos en el inventario constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos y son proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas. La única forma de que no lo cumplan es que no tengan hielo y en ese caso no deberían estar incluidos dentro del inventario. Aquí creo que lo más difícil va a ser definir qué es estratégico y cómo se lo defina, porque esto termina abriendo la puerta para que algunos cuerpos de hielo queden sin protección. En el artículo 3 bis dice una modificación importante que es a partir de que el momento en que la autoridad competente, es decir, las provincias, constaten sobre la base de estudios científicos técnicos que un glaciar o geoforma periglaciar que está incluido dentro del inventario nacional no cumple con esas funciones, esas dos funciones que les comentaba, se considerará que ese glaciar o cuerpo de hielo ya no está protegido, ya no está alcanzado por esa ley, por lo que dice la ley. En cuanto a este punto, vemos como problemático que no se explicitan cuáles son esos criterios científico-técnicos, no se sabe si están validados, y cada provincia va a poder establecer, creemos, esos criterios científico-técnicos, por lo que esto abre también la posibilidad a la desprotección de los glaciares, pero también puede generar conflictos entre provincias o provincias que están muy cercanas, utilicen diferentes criterios, o provincias que tengan glaciares tomen decisiones sobre el recurso hídrico de provincias que no los tienen. Y otro de los temas es que las decisiones científico-técnicas, el inventario había sido realizado por el DIANIGLA hasta este momento, pero ahora las decisiones finales en cuanto a qué queda y qué sale del inventario no van a ser del DIANIGLA, sino que va a ser de la autoridad competente, es decir, de la provincia, sin que se deja, en cierto modo, al DIANIGLA sin las funciones o el rol que se le había asignado previamente. Sigue haciendo el inventario, pero ya pierde la decisión final de qué va incluido y qué no en ese inventario. Otra de las modificaciones es en el artículo 5, que dice que cuando la autoridad competente constate que una geoforma periglaciar o glaciar o geoforma periglaciar no cumple con esas funciones hídricas, le notificará al DIANIGLA que ese glaciar ya no tiene que estar dentro del inventario. Si el DIANIGLA decidiese no sacarlo del inventario, no importa porque ese glaciar ya perdió la protección. Es decir, que no le da al DIANIGLA la posibilidad ni de opinar ni de debatir sobre ese glaciar, solamente debe acatar esa decisión. Por lo que, bueno, plantea diferencias en cuanto a cómo se había venido realizando el inventario y al rol que le toca al DIANIGLA dentro de este nuevo esquema. Conclusión, podemos decir que a partir de lo que fue la sanción de esta ley, la 26.639, se pudo obtener el primer mapa de glaciares y glaciares de escombros de Argentina con una misma metodología comparable a lo largo de todo el país y validada, no solo nacionalmente, sino también internacionalmente. Este inventario se ha convertido en este momento en una herramienta de consulta que es esencial para el conocimiento de las características de nuestros glaciares y para el ordenamiento de las actividades en la montaña. Pero lo que vemos es que este acelerado retroceso de los cuerpos de hielo y la relevancia que tienen desde el punto de vista hídrico pone en evidencia la necesidad de mantener y de fortalecer estas iniciativas de estudio, de monitoreo y de preservación, tanto para la ciencia como para la política pública, y no retroceder en logros que se habían alcanzado con respecto a la protección de estos cuerpos de hielo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Excelente presentación y
pensaba qué gran trabajo has realizado junto al equipo de Dianigla, a quienes también enviamos nuestro agradecimiento, reconocimiento y saludos. Muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido. Hay un gran interés en todas las provincias puesto en esto que ha ocurrido con la ley, todo lo que nos has contado y era necesario que de alguien que ha sido partícipe y que conoce tanto, que nos hagan todas estas aclaraciones que nos has hecho. Así que muy agradecidos por tu presencia. Gracias a ustedes. A continuación, expondrá Andrea Izquierdo, quien es investigadora especializada en ecología del paisaje y ecología regional en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba. Dirige un proyecto de investigación multidisciplinario enfocado a la conservación de los humedales altoandinos en la Puna Argentina. Junto con su equipo ha elaborado mapas regionales y realizado análisis geoespaciales para describir patrones biogeográficos y de biodiversidad, así como los efectos del cambio climático y de los cambios en el uso del suelo sobre el ecosistema altoandino. Su trabajo ha contribuido al entendimiento de procesos ecosistémicos críticos en humedales de altura, como el ciclo de nutrientes y de funciones hidrológicas. Actualmente su investigación se centra en los impactos ambientales y sociales locales de la minería de litio en la región del Altiplano de América Latina, con énfasis en la incorporación del conocimiento de las comunidades locales en la toma de decisiones y en la promoción de un proceso de transición energética justa. Ha publicado artículos, capítulos de libro, ha dirigido tesis de maestría, doctorado y recientemente ha sido galardonada como campeona nacional 2026 del Frontier Planet Prize. Andrea Izquierdo expondrá sobre integración de saberes locales en la toma de decisiones, indicadores de impacto de la minería de litio en la Puna Argentina. Te escuchamos, Andrea. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, Nancy, por la presentación. Y muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación y por permitirme participar de este nuevo aniversario del seminario. Yo les voy a compartir a todos una parte de nuestro trabajo de investigación que se focalizó en identificar indicadores locales del impacto de la minería de litio en la Puna Argentina, con el objetivo de analizar o evaluar qué tanto ese conocimiento local estaba siendo integrado o tenido en cuenta en la construcción de políticas públicas globales, en nuestro caso específicamente en el proceso de transición energética. Este trabajo, como mencionó Nancy, me valió el reconocimiento del Frontier Planet Prize como campeona nacional de Argentina en el 2026. Pero como todo trabajo científico, es una construcción en equipo que fue desarrollada por todas estas coautoras de este artículo y también, por supuesto, basado en un trabajo en equipo que tenemos hace ya casi 15 años de investigación en la Puna Argentina con el grupo de trabajo del que soy parte y que actualmente llevo adelante en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal en la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. Un poco para entender y contextualizar de dónde proviene, de dónde se motivó nuestra investigación, voy a hacer un repaso sobre este contexto global. Ya la comunidad científica viene hace décadas remarcando y llamando la atención sobre las consecuencias de sobrepasar umbrales ambientales saludables y seguros para la vida en el planeta, y también a partir de la comprensión de lo complejo de estos procesos como el cambio climático y los cambios de uso del suelo. La comunidad científica viene remarcando la necesidad de tener nuevos abordajes de las consecuencias y los desafíos que presentan estos procesos para la sociedad. A la par, la comunidad internacional ha tratado de desarrollar formas, estrategias, políticas, instrumentos para hacer frente a estos desafíos. Entre ellos podemos mencionar el Acuerdo de París, firmado en el 2015, y su revisión con el Pacto del Futuro, en donde la comunidad política internacional se propuso
objetivos del desarrollo sustentables como metas para un modelo de desarrollo que integrara dimensiones más allá de las económicas, también sociales y ambientales. En ese marco, una de las herramientas o soluciones que se presenta para hacer frente al cambio climático es lo que llamamos o conocemos como transición energética, que no es más que la transformación de la matriz energética global del planeta de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables. Si bien esta ha sido presentada como la solución tecnológica a esta problemática, nosotros consideramos que no está exenta o libre de tensiones socioambientales. Y esto nos lleva a preocuparnos o preguntarnos por quién asume los costos ambientales y sociales de esa transición que busca solucionar una problemática global. Esta paradoja se basa en que esa transición depende o requiere de un insumo localizado en la región de Altos Andes, el altiplano andino, compartido por Chile, Bolivia y nuestro noroeste, nuestras provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. En esta región específicamente se encuentra el 68% de las reservas globales de litio, que es el elemento clave para la fabricación de las baterías que se requieren para almacenar la energía renovable. Esta región, además de ser la principal fuente o proveedora de litio en su forma mayormente rentable o más rentable que se conoce para la explotación, también está caracterizada por condiciones ambientales extremas, que hace que sus ecosistemas sean muy vulnerables a cambios en sus condiciones. Además, esta región está habitada principalmente por comunidades rurales e indígenas que históricamente han sido o están caracterizadas por formas de vida que tienen muy poco impacto o muy poco aporte en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es lo que nos lleva a pensar la paradoja o la contradicción de que estos territorios y comunidades que históricamente contribuyeron muy poco al cambio climático sean hoy a quienes se les requiere la provisión de los recursos necesarios para solucionar esta problemática. Y entonces ahí viene nuestra pregunta de quién paga esos costos de esta política pública internacional. En ese contexto es que nosotros nos preguntamos o quisimos entender mejor qué tanto estas políticas públicas globales estaban considerando o teniendo en cuenta los impactos locales que producen o que promueven. Y para eso realizamos una investigación científica que se basó en 3 pasos metodológicos para un poco relevar las 3 principales o más relevantes voces con respecto o con injerencia en la problemática, que fueron las voces o las perspectivas científicas, las de las comunidades locales y las de esta política internacional o la gestión internacional. Esos 3 pasos consistieron en una primera búsqueda de información científica, en donde a partir de la cual identificamos impactos reportados por la literatura científica ambientales, sociales y económicos de la actividad minera en la región de los Altos Andes. Con esa base de datos construimos una entrevista que fuimos a hacer a miembros de 4 comunidades de la Puna Argentina, 2 en Jujuy, 1 en Salta y otra en Catamarca, en donde ahondábamos en comprender o consultarle a las comunidades cómo esos impactos reportados por la literatura científica afectaban específicamente a sus formas de vida y a su entorno en sus territorios. Con esa información que ellos nos describieron, nosotros propusimos indicadores que son métricas o formas de medir ese cambio basados en los intereses y las necesidades de las comunidades. Y esos indicadores basados en su conocimiento fue el que comparamos con su relación o posibilidad de aportar a la medición de los objetivos del desarrollo sustentables propuestos en las políticas internacionales.
Los resultados que encontramos fue principalmente desde el aspecto del conocimiento científico o académico, es que la literatura científica reporta mayormente los mismos o la totalidad o la mayor parte de los impactos que reportan las comunidades científicas. Eso mostrando cierta convergencia y cierta eficiencia de la academia en mostrar o señalar los impactos locales de la minería de litio en el altiplano. Desde el conocimiento local encontramos que los impactos fueron consistentes, los impactos reportados eran consistentes o mayormente similares entre miembros de las distintas comunidades que consultamos. Había diferencias en el valor relativo que cada comunidad le daba a unos u otros impactos. Y esto está relacionado a las diferentes historias y experiencias que cada comunidad tiene con respecto a la minería en sus territorios. Por eso es la inclusión de distintas comunidades para poder captar en el estudio la heterogeneidad que puede encontrarse en la región que existe y difiere entre comunidades. Y finalmente, cuando comparamos los indicadores basados en el conocimiento local con las métricas o con los objetivos de desarrollo sustentables, encontramos que esos indicadores basados en el conocimiento local pueden aportar información para monitorear todos los objetivos de desarrollo sustentables, excepto uno que se ha específicamente enfocado en cuestiones oceánicas en la vida marina. Además, muchos de los indicadores basados en el conocimiento local pueden aportar a varios objetivos de desarrollo sustentable a la vez, mostrando esto la característica forma holística integral que tiene las comunidades locales e indígenas de experimentar o vivir un ambiente, un territorio. Y por último, encontramos que algunos de los indicadores basados en el conocimiento local no eran claramente o fácilmente asociables a ninguno de los objetivos de desarrollo sustentable. Y esto nos muestra desde nuestra perspectiva las diferencias que puede haber entre las formas de percibir y valorar las formas de vivir entre las comunidades locales, generalmente muy conectadas a el entorno y a la naturaleza, versus la comunidad internacional desde su perspectiva con otro modelo de desarrollo quizás. Entonces, en definitiva, creemos que nuestro estudio sirve o aporta un ejemplo práctico basado en una metodología científica en donde muestra que no solamente integrar el conocimiento local e indígena no es solo una cuestión de justicia social o de reconocimiento cultural, sino que además puede mejorar la calidad de la información disponible para cuantificar los impactos y permite diseñar políticas más integrales, legítimas y por ende más efectivas, minimizando también muchas de las tensiones socioambientales que estas soluciones o estos procesos tan complejos requieren. Nosotros, más allá de los resultados específicos de esa investigación y de ese artículo en particular, buscamos abordar nuestra investigación desde esta forma o desde este enfoque transdisciplinario, participativo, y buscamos a través de esa manera de trabajar impulsar algunos cambios en distintos aspectos de la gestión, la investigación y, en definitiva, de la sociedad en la que vivimos. La primera es que a partir de nuestro rol como investigadores científicos buscamos generar conocimiento y alcanzarlo o ponerlo al alcance de los tomadores de decisión para traducirlos en directrices o información válida para generar nuevas formas de gobernanza más participativas y por ende más equitativas. Además, buscamos específicamente fortalecer la participación de todos los actores involucrados en cada uno de los procesos que se estudian o que se busca manejar de alguna manera o gestionar. Y esta participación creemos que debe ser significativa, temprana y continua, es decir,
los actores relevantes a cada una de las investigaciones o problemáticas que debemos abordar deberían involucrarse desde la identificación de los problemas, el diseño de los estudios y la forma de analizarlas y efectivamente las acciones y los monitoreos que sean necesarios en cada uno de los casos. La participación no debe ser tardía, no debe estar solamente considerada como una consulta cuando las decisiones ya están tomadas. Por otro lado, buscamos o creemos que esto de conectar escalas, es decir, alinear políticas públicas a diferentes escalas, en este caso globales, pero también podrían ser a escalas nacional o provinciales o regionales, con los intereses y las necesidades locales de quienes habitan y gestionan un territorio, no solamente mejora su relevancia y su legitimidad, sino también, como mostramos, promueve más eficiencia, porque hay un conocimiento demasiado rico e integral en las personas y las comunidades que están en contacto en los territorios, con sus procesos, con los cambios y con la historia. Y por último, no menos importante, buscamos a través de nuestra forma de trabajo y de abordaje de estas problemáticas, promover cambios sistémicos a grandes escalas y contribuir a que todos repensemos el modelo de desarrollo que tenemos y busquemos formas de lograr maneras más justas y más sostenibles de cohabitar este planeta. Bueno, entonces, con todo ese contexto y todas esas ideas alrededor, nuestra postura o nuestra mensaje es que la transición energética no puede ser solamente una transición tecnológica, sino que también necesitamos pensar en los cambios sociales, culturales y políticos, y eso de alguna manera nos da el guante nuevamente a nosotros, a cada una de las personas como ciudadanos y como partícipes responsables de la realidad que habitamos. Entonces, creemos que las acciones propias y las elecciones de los representantes que elegimos y a quienes les entregamos el poder de tomar las decisiones políticas con respecto al manejo de los recursos y a las formas de interacción entre las comunidades y la sociedad, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Debemos estar comprometidos en buscar formas de relacionarnos con los territorios, con las personas y con la naturaleza de formas más justas y más sostenibles. Bueno, finalmente muchas gracias, gracias por la atención. Acá yo les dejo contacto de mails con nuestro equipo de trabajo y el mío personal, y también páginas donde pueden acceder a información que hace a todo el desarrollo de la investigación que nosotros realizamos, y también un QR a un grupo de difusión donde nosotros periódicamente actualizamos sobre actividades del equipo de trabajo y nuevas producciones o nuevas investigaciones que desarrollamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrea. Hermosa, hermosa presentación. Gracias por compartir tu trabajo y felicitaciones por el merecido premio recibido. Un alto honor tenerte a vos y tenerte a Laura hoy en nuestro seminario. Muchísimas gracias. Vamos a ver si la podemos saludar a Alejandra. Hola, Hola disculpen, Alejandra, un hola, gusto. ¿cómo Muchas están? gracias. ¿Cómo Llegaste están? justo, Alejandra, justo. Qué bueno, genial, me Así- alegro. Mientras te presento, puedes ir preparando tu PowerPoint, probando que esté todo bien. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad que repetimos muchas veces gracias porque nos ponen muy contentas a todos aquí en Santiago tenerlas. Realmente un plantel de lujo en este 25º seminario. Voy a ir presentando a Alejandra, quien es licenciada en Ciencia Política, maestranda en Políticas Ambientales y Territoriales en la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora general del programa UBA Verde de la UBA y fundadora de la Red de Universidades Argentinas para la Gestión Ambiental y la Inclusión Social. Actualmente también es coordinadora de la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente, ARIUSA,
Es miembro de la Red de Investigación y Acción por los Residuos, RIAR. Con relación a políticas públicas argentina, coordinó la capacitación en Ley Yolanda para universidades argentinas y desarrolló la Estrategia Nacional de Sustentabilidad en las Universidades Argentinas, que se encuentra dentro de la Ley de Educación Ambiental Integral. Colabora con el NUMA, la UNESCO, en el desarrollo de proyectos ambientales para universidades de América Latina. Alejandra Reis disertará sobre habilidades verdes en las instituciones de educación superior. Te escuchamos, Alejandra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Nancy, por esta invitación. Muchas gracias a todas y a todos los que organizaron este evento. No sé si se está viendo la presentación. Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, un poquito para empezar, contarles quién es Ariusa, que es de donde se desprende un poco este trabajo que voy a presentarles hoy. Ariusa es la Alianza de Redes Iberoamericana de Universidades por la Sustentabilidad y el Ambiente, como bien mencionó recién Nancy. Es una red de redes que funciona a nivel América Latina, Caribe y España, que está pronta a cumplir 20 años de existencia el año que viene, y que tenemos como objetivo desarrollar algunas actividades de cooperación entre las distintas instituciones de educación superior de América Latina, investigaciones, apoyo a la creación y al fortalecimiento de programas de posgrados en ambiente y en sustentabilidad. Y entendemos la sustentabilidad universitaria como un compromiso institucional para la sustentabilidad de la educación, para la sustentabilidad y la gestión sustentable de los campus. O sea que es un compromiso que surge desde la institución a modo de gobierno de la institución, y que se permea en todas las áreas, ¿no? Estas son las redes universitarias que son miembros de Ariusa. A su vez, cada red tiene varias universidades dentro. Son 30 redes de 16 países de la región y aproximadamente 460 universidades que son parte de estas redes. Bueno, nos organizamos, cada red tiene un referente que es nombrado por esa red, que es el representante de esa red ante Ariusa. Y después, internamente con Ariusa nos manejamos dentro de un comité de coordinación que está integrado por representantes de diferentes redes de América Latina, de Conosur, Mesoamérica y Centroamérica. Somos en este momento 3 mujeres las que estamos a cargo de coordinar Ariusa. Y después, bueno, somos más o menos quienes llevamos la agenda, ¿no? Después todas las decisiones se toman en relación a todos los coordinadores, a todos los referentes de las redes de los distintos países. Trabajamos en foros latinoamericanos, ya hicimos 5 foros, eh, y bueno, el año que viene nos reunimos en Ecuador, donde vamos a festejar nuestros 20 años. Estos foros son bianualmente, se hacen, y además tenemos reuniones bimestrales online, pero bueno, en estos foros nos encontramos de manera presencial y trabajamos diferentes temas, estamos divididos en grupos de trabajo. Bueno, tenemos una red de indicadores de sustentabilidad universitaria para poder medir internamente dentro de las universidades cómo es que funciona la sustentabilidad en los distintos ámbitos. También un observatorio de sustentabilidad en la educación superior que está basado en distintos diagnósticos que se han realizado en diferentes países de América Latina. Es interesante porque uno puede comparar quizás cómo los distintos países van desarrollando diferentes acciones en relación a la sustentabilidad en las universidades. Bueno, hemos organizado varios conversatorios y principalmente tenemos acuerdos con PENUMA y con UNESCO. PENUMA es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y UNESCO, básicamente NIESAL, que es el Instituto de Educación Superior de América Latina, con quien trabajamos también en varios proyectos. Con UNESCO tenemos una agenda en la que somos tutores de un curso de rectores que se imparte para todos los rectores de América Latina, que tiene que ver con el liderazgo en las universidades sobre temas de sostenibilidad y la Agenda 2030. Bueno, desde Ariusa nosotros somos los referentes y tutores que acompañamos a los distintos equipos y a sus rectores a poder hacer este curso. Y con el PENUMA tenemos una agenda bastante más nutrida, donde hemos desarrollado varios productos, como esta guía básica de sustentabilidad en la educación superior, el pequeño libro de empujones verdes. Hemos también desarrollado
retos y concursos, informes sobre empleos verdes y otras actividades más que se vienen desarrollando a lo largo de los años con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el contexto de lo que es el empleo verde, nos hemos focalizado un poco más en tratar de entender cuáles son las habilidades verdes que se necesitan para los empleos verdes, ¿no? Creemos que, bueno, nosotros como dadores de conocimiento dentro de las instituciones de educación superior tenemos que estar ayornados con qué es lo que hoy se está requiriendo en el mercado laboral. Entonces, para eso hicimos un trabajo que hoy les voy a mostrar sobre habilidades verdes en las instituciones de educación superior, pero principalmente nos basamos en los empleos verdes, en las habilidades verdes dentro de los empleos verdes, ¿no? Estas habilidades verdes son las habilidades que se desarrollan dentro de los empleos verdes, las competencias necesarias para que un trabajo, un empleo sea más verde, enverdecerlo, digamos, o mejorar su línea de producción, mejorar el producto que van a hacer o la forma en la que se maneja la empresa, ¿no? Así que la idea un poco, según la OIT, de lo que significan las habilidades verdes, es las competencias necesarias para concretar con éxito tareas para empleos verdes y para hacer que cualquier empleo sea más ecológico, sea por su línea de producción o sea porque el producto que realizan es un producto verde, ¿no? Hay dos tipos de habilidades, las habilidades más blandas, básicas o genéricas, que tienen que ver con la conciencia ambiental, la planificación, la comunicación, etcétera, que son más propias de la persona que de una enseñanza académica, y después están las habilidades verdes técnicas que están directamente relacionadas con alguna tecnología o con alguna competencia dentro de lo que es la currícula dentro de la universidad, ¿no? Estas habilidades verdes técnicas son los conocimientos que se necesitan sobre, por ejemplo, los ciclos de vida de los productos, el manejo de software específicos o cómo se maneja un montacargas. No necesariamente son habilidades que se adquieren puntualmente en la universidad, sino que son habilidades que se requieren hoy en los empleos verdes para poder desarrollarse en empleos verdes. Algunos números para entender en el contexto en el que estamos haciendo esta investigación. Según el Programa de Naciones Unidas, hay 200 millones de estudiantes que están actualmente matriculados en el sistema de educación superior y se espera que este número se duplique para el 2030. Hay 71 millones de jóvenes desempleados que están enfrentando dificultades para conseguir un empleo. Y hay una transición en la economía verde que va a agregar aproximadamente 60 millones de nuevos puestos de trabajo al mercado para el 2030. Y lo que se destaca de todo esto es que hay una brecha que existe entre los requerimientos que tienen las empresas para la transición energética y para el trabajo de empleos verdes y cuáles son los contenidos que tienen académicos las instituciones de educación superior, ¿no? Entonces, según LinkedIn, un estudio que realizó, la oferta de trabajo va a superar, perdón, la demanda, no la oferta, la demanda de trabajadores con habilidades verdes va a superar a la oferta para este año, en un 2%. Así que bueno, lo que se entiende de todo esto es que una economía más verde requiere habilidades más verdes. En el contexto de un pacto que realizó el Programa de Naciones Unidas, UNICEF y OIT, que es el Organismo Internacional del Trabajo, que se llamó un Pacto de Empleos Verdes para Jóvenes, donde han desarrollado una serie de diferentes líneas de acción para trabajar entre estas tres entidades, reuniendo también a gobiernos, empresas, instituciones. Esos tres ejes de trabajo fueron la creación de empleo y emprendimiento, empoderamiento y participación de los jóvenes y educación ambiental y habilidades para empleos verdes. En este último eje, en el tercero, es donde nosotros nos situamos, a partir de un convenio que firmamos, un acuerdo que hicimos con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde empezamos a trabajar en la búsqueda de cuál es la brecha que existe entre el requerimiento de empleo para trabajar en puestos dentro de empleos verdes relacionados a la contaminación por plásticos, a la economía circular de plásticos, y lo que se estaba educando en las instituciones de educación superior. Entonces, en el contexto global del tema del problema plástico,
nos agarramos de esto porque nos parece que es un problema que es muy visible, que se habla poco y que es muy problemático. Entonces, entre meternos en temas necesitábamos un tema para poder hacer nuestra investigación sobre esta brecha, y nos pareció que el tema plásticos era un poco más representativo y más tangible que quizá la transición energética, sobre todo en los países del subdesarrollo donde estamos ubicados. Creo que es uno de los temas más visibles, el tema de residuos y sobre todo de residuos de plástico. Es el 85% de los residuos que llegan a los océanos, se van a triplicar para el 2040. El cuerpo humano también, obviamente, recibe y está contaminado con los subproductos que salen de la desintegración de los plásticos. Estos microplásticos que se ingresan al organismo, al cuerpo humano, causan varios problemas en el desarrollo de la salud, como enfermedades autoinmunes. El cuerpo los lee como cuerpos extraños, y muchas enfermedades autoinmunes pueden estar desarrolladas a partir de estos microplásticos. Entonces, para una economía circular de plásticos se necesita un modelo de sostenibilidad que adopte el reciclaje, la reparación, la reutilización, la remanufactura y una mayor durabilidad de los bienes. Ahora, entrando en el acuerdo que hicimos, justamente, bueno, con la Alianza de Redes de Universidades y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, firmamos un acuerdo donde la idea era desarrollar un marco diagnóstico de habilidades verdes en las funciones básicas de las instituciones de educación superior para contribuir a una economía circular de plásticos, o sea, observar que había hoy en las universidades relacionadas a la economía circular de plásticos, para identificar esta brecha que existe entre la oferta de las instituciones de educación superior y la demanda que hay hoy real en los empleos verdes en este tema en circularidad de plásticos, y poder identificar algunos modelos escalables en las instituciones de educación superior sobre algunos proyectos que se hayan dado entre universidades y empresas, donde podamos quizá tomar algunos ejemplos para llevar adelante nuestras universidades. Bueno, este es el proyecto. Lo primero que tuvimos que hacer fue un diagnóstico para evaluar cuáles eran las habilidades verdes que había en las universidades en relación a la economía circular de plásticos, cuáles eran las materias o los temas relacionados. O sea, dividimos en estos 4 ejes, ¿no? El tema para poder investigar y hacer una indagación. Hicimos, por supuesto, encuestas y buscamos e indagamos en las funciones sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la extensión. ¿Qué referencias había en relación a estos 3 ejes con el tema de la circularidad de los plásticos? Y por último también indagamos en un eje más, que es el de la relación empresa-universidad, ¿no? Para también saber que si había o no acciones ya, que existieran acciones ya sobre el tema de circularidad de plásticos entre empresas y universidad. A ver, no pasa. No me estaría pasando la diapositiva. Ahí está. Bueno, hicimos un formulario con 20 preguntas, 5 preguntas por cada uno de estos ámbitos que les mostré recién. Y a través de los canales de comunicación de Ariusa hicimos una difusión y una convocatoria a contestar esa encuesta. Recibimos 74 respuestas de 15 países. Nos pareció bastante representativa para lo que es Ariusa, digamos. Y hicimos un ranking. Eran respuestas simples, ¿no? Binarias, de sí, no, si tenía o no tenía relación, si tenía o no una materia relacionada al tema. O sea, eran preguntas, un cuestionario con 20 preguntas relativamente sencillas. Hicimos un puntaje para ver cuáles eran las universidades que más habían respondido que sí, y estas son las 6 primeras universidades que tenían más respuestas positivas. Entonces fuimos a investigar esas universidades. Y bueno, ahora les voy a contar eso, pero bueno, estos son un poco los resultados generales de esta investigación en relación a la docencia. Sí hay, por ejemplo, currículos académicos en distintas carreras que hablan sobre el tema de la gestión de plásticos. No existen programas de grado o pregrado específicamente sobre la producción de plásticos. No había maestrías o posgrados específicos sobre el tema. No se han definido de manera transversales. Bueno, se había
competencias y capacidades transversales en la docencia relacionadas al tema, si había cursos de formación. Bueno, mayormente es negativo, el rojo es no, o sea que en docencia había muy poco, salvo algunas materias sueltas que aparecían en algunas carreras. En relación a la investigación, tampoco había grupos de investigación trabajando específicamente sobre el tema, tampoco había estrategias de fomentar investigaciones, tampoco había incubación y capital semilla de las universidades para temas de investigación, eh, tampoco existían estrategias para incentivar la universidad como sobre temas, o sea, estrategias para incentivar la utilización de la universidad y sus campus o instalaciones en la realización de investigaciones sobre temas de plástico, y tampoco había un polo científico y tecnológico que se ocupara del tema. Sí había, pero muy poco, digamos, ¿no? Estos son los resultados en general de de todas las 74 encuestas, ¿no? De las 6 que elegimos. En extensión sí había un poco más de acción porque, bueno, trabajan mayormente las universidades con el tema de la gestión de los plásticos, entonces había un poco más de respuestas positivas sobre programas que existían o gestión de los residuos. Eh, y después, bueno, si había vinculación con las empresas que no, temas relacionados a bolsa de trabajo tampoco, o sea que, bueno, básicamente... eh, después el tema de la relación universidad-empresa, existen áreas dentro de cada universidad relacionadas a la búsqueda de trabajo, pero había muy poco también puntualmente que buscara sobre el tema plásticos. Después le preguntamos a la gente que trabaja en esta parte de la universidad que tiene contacto con las empresas, qué es lo que buscaban cuando buscaban personas que tuvieran que ver con el tema de plásticos, y lo que buscaban era personas que tuvieran conocimientos de normas oficiales en plástico, creatividad y estrategias novedosas, creación de productos, selección de materiales y diseño. Bueno, un poco el perfil de las pocas empresas que se acercaban a las universidades a buscar personas especialistas en estos temas eran más bien habilidades bastante más técnicas, ¿no? Que supieran sobre la gestión de materiales y polímeros, conocimientos generales de producción y calidad de plástico, economía circular, bueno. Eh, Después el tipo de personas que buscaban era generalmente estudiantes de grado para buscar pasantes, no buscaban investigadores o docentes, sino más bien un perfil de jóvenes, y mayormente dentro de las ingenierías, ¿no? De las carreras ingenieriles. Ahí es donde más se buscaban, en ingeniería industrial y en ingenierías, el perfil de personas dentro de las universidades. Bueno, algunos temas así generales que sacamos de este diagnóstico es que hay materias, pero o sea, hay materias pero difusas en distintas carreras y no carreras específicas, que no hay una estructura institucional con estrategias para el fomento de la investigación ni de la gestión sobre sobre el tema circularidad de plásticos. Donde mejor encontramos un desempeño es en el área de extensión, y generalmente las empresas orientan sus ofertas laborales a la búsqueda de estudiantes de grado por el tema de las pasantías. Bueno, para entender cuál era la brecha, para poder saber cuál era la brecha que había entre la oferta académica y la búsqueda laboral, hicimos una investigación en 6 empresas de renombre dentro de la circularidad de plásticos. Eh, o sea, a ver, primero hicimos una indagación de de todos las currículas de todas las materias de las 6 universidades que habíamos elegido como las que habían respondido más que sí, ¿no? Que más tenían una oferta académica relacionada, o una oferta de investigación, o una oferta de extensión relacionada a la circularidad de plásticos. Revisamos todas las mallas curriculares de todas las carreras de grado y buscamos cuáles habilidades había en estas 6 universidades. Para poder hacer la brecha, comparamos con las búsquedas y las ofertas laborales de 6 empresas que tienen representatividad en América Latina, que son empresas grandes, que son empresas que se dedican a la circularidad de plásticos, y indagamos en las búsquedas laborales de estas 6 empresas cuáles eran las habilidades que ellos pedían para poder contratar especialistas que se desarrollaran dentro de la industria de la circularidad de plásticos, ¿no? A través de LinkedIn, de Computrabajo y entrevistas personales que tuvimos con las empresas y sus buscadores de personal. Bueno, más o menos el extracto bastante rápido de lo que pudimos desarrollar fue que
Las habilidades básicas, esto es o sea, dividimos por habilidades básicas y por habilidades técnicas, ¿no? En lo que es habilidades básicas o blandas, no encontramos tanta diferencia entre lo que la empresa pide y lo que la universidad ofrece, ¿no? Como aplicar normativas, liderazgo, conciencia ambiental, responsabilidad social, innovación y creatividad. Estas son habilidades blandas que la universidad ofrece. Y un poco de lo que piden las empresas, lo que demandan las empresas es aplicar leyes ambientales, seguridad, poder de decisión, trabajo en equipo, planificación, alfabetización básica, Excel, PowerPoint. Bueno, digamos que dentro de lo que es habilidades blandas no había una tal brecha, digamos, no había una diferencia muy grande. En cambio, en las habilidades técnicas hicimos un extracto de qué es lo que había en las currículas de estas 6 universidades en relación a lo que se enseña en circularidad de plásticos y lo que piden las empresas, y encontramos una diferencia bastante importante en cuestiones de habilidades técnicas, ¿no? Hay ciertas especificidades de la tecnología, del desarrollo tecnológico, de la circularidad de plásticos que hoy se está llevando adelante dentro de las empresas que hoy no está enseñándose en las materias de la universidad ni en las carreras en ingeniería, ¿no? Eh, Hay sistemas operativos, sistemas de calidad, eh, sistemas de software, de maquinarias, hay cierta cantidad de herramientas tecnológicas que hoy están demandando las empresas para que las personas se desarrollen adentro de ellas en la circularidad de plásticos que las universidades no están teniendo en su oferta académica. Y esa es la brecha que existe hoy en este tema, ¿no? Eh, y bueno, un poco las observaciones en cuanto a esto es que las ofertas académicas carecen de expertise en el manejo de sistemas informáticos y tecnológicos, que hay un cambio dentro de las estructuras curriculares que son más lentos que lo que avanzan las tecnologías en la industria. Entonces hay un desfasaje entre lo que uno incorpora en una currícula académica y lo que se está necesitando en la industria. Hay una débil oferta de conocimientos en normativas vigentes, que eso también va cambiando y se va ayornando muy aceleradamente en relación a lo que se incorpora dentro de la currícula. Hay una información que es más robusta en cuanto a lo teórico y falta desarrollo de lo más del tipo práctico y aplicado, ¿no? Hay como mucha teoría dentro de las currículas y poco que los chicos puedan experimentar en laboratorio directamente. Hay pocas universidades que cuentan con una relación aceitada con el sector empresarial. Hay pocas experiencias directas en carreras con tecnologías aplicadas y también hay pocos cursos de actualización docente, que esto es algo muy importante porque si los docentes no están actualizados no van a poder actualizar las currículas tampoco. Entonces ahí encontramos que también hay un desfasaje bastante importante. Estoy bien de tiempo, Nancy, me falta la última parte. Decime vos porque yo capaz que... Sí, sí, podemos darte unos minutos más, Alejandra. Ok, ya termino. Sí, les muestro, bueno, el último punto de nuestro acuerdo con el Programa de Naciones Unidas era la identificación de modelos escalables en la institución de educación superior para la circularidad de plásticos. ¿Qué estaban haciendo las empresas y las universidades en relación a el problema del plástico y qué cosas podíamos nosotros rescatar para poder compartirlo y imitar? Bueno, los criterios de selección de estos modelos escalables fueron que el modelo de sostenibilidad se adopte hacia el reciclaje, la reducción, la reparación, la reutilización, la remanufactura y una mayor durabilidad de los bienes. Digamos que esas cualidades tenía que tener el proyecto para que pudiera ser tomado en cuenta. Y que, bueno, las empresas cumplieran con los criterios de empleo verde, ¿no? Que hubiera empleos decentes, que contribuyeran a preservar y restaurar el medio ambiente, y el proceso de selección permitió relevar cuatro casos. Nos pareció súper difícil, porque no fue tan sencillo, pero bueno, fueron universidades que habían participado dentro de la encuesta. De las 74 universidades elegimos solamente 4 casos que nos parecieron que valía la pena compartir. Uno de ellos es la Universidad Nacional Autónoma de México, que trabaja con la empresa BioElements, que es una empresa chilena que después se expandió en México, y que ellos buscaron la forma de reducir el uso de plástico a partir de polímeros de
reciclables o biodegradables. biodegradables. Esto se debe también a que en México se había prohibido el uso de bolsas plásticas, entonces las empresas que en su momento vendían packaging no tuvieron otra más que salir a buscar otra respuesta para poder seguir vendiendo. Y bueno, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de un laboratorio, hace el control de los materiales, de las bolsas. A cambio de eso, eh, ellos, bueno, los certifican que la bolsa sea biodegradable y la empresa le paga a la universidad un canon por el trabajo que hace y por la certificación, pero además le da unas maquinarias que que la universidad se las queda para que los docentes puedan explicar y seguir enseñándole a los estudiantes cómo hacer estos polímeros biodegradables, cómo hacer la evaluación de los materiales. Así que bueno, de alguna manera la empresa, además de pagar el impuesto porque la universidad haga lo que hace, le equipa y esos equipamientos sirven para que eso después se siga propagando y no quede solamente en este convenio, sino que los docentes que están capacitados en este tema puedan seguir explicándole a los estudiantes estas tecnologías, digamos. Otro proyecto súper interesante que encontramos fue el del caso de la Pontífica Universidad Católica de Perú. Ellos tenían un cúmulo de autopartes que no podían ser vendidas. A partir de, ellos son distribuidores de autos Toyota, no es que fabrican, les llegan desde Japón y ellos los venden en Perú, pero a veces les hacen algunas modificaciones porque les salió una partida mala de, no sé, de estéreos, por ejemplo, o de una autoparte y tienen que cambiarla. Y esos residuos que quedan no los pueden tirar. Entonces lo que hicieron fue un convenio con la Universidad Católica, con la Cátedra de Diseño Industrial, y hacen un concurso donde los chicos utilizan estas autopartes para generar un nuevo producto. Ahí está la parrillota, la sillota y la Toyolamp. Son productos que han desarrollado los chicos de diseño industrial, dándole una segunda vida a estos residuos. Así que bueno, la empresa le entrega a la universidad un dinero para la compra de los insumos de los prototipos, después se concursan y los ganadores se ganan una notebook, una cosa así. Así que bueno, eso es otro de los proyectos que encontramos como para mostrar. Y por último, no, después nos quedó el caso de la Universidad EAN, que es la Universidad de Colombia, que trabajó también como intermediario entre el Ministerio de Industria y Turismo de Colombia, que estaba seleccionando empresas para darles unos microcréditos para empresas que estaban dispuestas a enverdecerse, a convertirse en empresas verdes, y lo que hizo la universidad, que es la universidad es de Economía y Administración, en negocios. Entonces lo que hacía la universidad era seleccionar a las empresas que se les iba a dar ese subsidio, acompañarlas, hacerles planes de administración y de negocios. Bueno, fue una forma en la que la empresa y la universidad, bueno, la empresa en este caso no, es un organismo del Estado que daba un subsidio, la universidad funcionaba como intermediaria con la empresa. Y el 40% de los proyectos que fueron seleccionados estaban relacionados a el reciclaje de plásticos. Otra experiencia es la del caso de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de la UNICEN, y Gregi, que es una empresa que hace recubrimientos para pisos y paredes, y esta persona empezó a hacer recubrimientos para pisos y paredes a partir de material de RAES, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces desarrollaron el plástico hormigón, que es un componente con el que hacen estos recubrimientos. Lo que hizo la Universidad del Centro de la Provincia, a partir de un laboratorio también, hicieron el desarrollo de producto, hicieron bueno, todas las pruebas necesarias para ver si era hermético, si era resistente. Así que bueno, ahí la empresa, que es una empresa chica, pero finalmente logró que se evita seguir rompiendo piedras, ¿no? En Tandil, que es un lugar tan lindo y se extrae piedra de las sierras para recubrimientos. Bueno, se está reciclando este material de RAES para poder hacer estos recubrimientos. Y bueno, las últimas recomendaciones acerca de todos estos modelos que encontramos. Los modelos que encontramos no contribuyen a minimizar el impacto negativo que genera el plástico en el ambiente, porque son modelos a escala muy chica.
Pero bueno, muchos privilegian la pasantía, no generan nuevo empleo tampoco, o sea que no es que son modelos que podría, o sea, habría que tener en cuenta estas cosas para poder replicarlos de una forma un poco más, desarrollarlos de una manera donde se pueda generar empleo, ¿no? Lo que, las recomendaciones que nos dieron algunos de los participantes de estos acuerdos fueron fomentar la colaboración multidisciplinar entre programas de entre la universidad y la industria, que las empresas cumplan el rol de apoyo a la investigación, salir de la estructura academicista y ampliar un poco la visión, que la universidad pueda manejarse tanto en un ámbito público como privado, que es necesario un tercer actor para concretar el objetivo de reutilización de autopartes, bueno, porque ellos no tenían la posibilidad de hacerlo a gran escala, que el convenio se integre a la malla curricular de una materia y no que quede como un convenio solamente, generar espacios, generar capacidades dentro de la universidad que satisfagan las demandas de los convenios, bueno, y varias recomendaciones más que nos dieron los participantes de estas entrevistas que hicimos para conocer estos casos escalables. Así que bueno, un poco esto es el trabajo que hemos desarrollado en cuanto a lo que es habilidades. Este trabajo está disponible, el que lo quiera me lo puede pedir a este correo electrónico, se lo puedo alcanzar. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Alejandra. Conozco tu trabajo desde hace años y por eso sé que es muy importante que lo conozcan otras personas. Así que gracias por Gracias. estar y gracias por acompañarnos hoy. Y a continuación, llegamos a Santiago con una persona muy joven, con mucho empuje. Les voy a presentar a María Soledad Pinto, quien es investigadora de sistemas de economía circular de los residuos sólidos urbanos de Santiago del Estero, integrante del proyecto CICIT-UNCE Enfoques de Bioeconomía Forestal y Economía Circular en la Gestión Sostenible de Servicios Ecosistémicos de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE. Y ella también, debo decir, es una gran trabajadora por los recuperadores urbanos de Santiago. Ha hecho mucho por su reconocimiento, por acompañarlos, dignificar su trabajo. Seguramente va a contar algo de lo que ha hecho, pero realmente doy cuenta de ese trabajo que viene haciendo hace años. Así que gracias, Sole, también por acompañarnos y por estar. Se va a referir a economía circular de los residuos sólidos urbanos en Santiago del Estero, avances y rol del recuperador urbano. Te escuchamos, Sole. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Ya puse compartir. Bien, bien, ya puse compartir ahí. Bien. Buenas tardes a todos y todas. La verdad que muy agradecida por la presentación, por la invitación de la doctora Nancy Llanuso. Y un honor poder disertar aquí con las invitadas también. Placer. Bueno, ahí un poco traer a compartir, como decía la doctora, la experiencia que se ha venido desarrollando aquí en Santiago del Estero en pos de promover en la gestión de residuos con la inclusión social de los recuperadores urbanos. Hoy, actualmente y desde hace unos pares de años, vengo acompañando territorialmente al colectivo cartonero a que se pueda construir y seguir desarrollando su sistema de economía circular en manos cartoneras. Aquí, para poder introducirlas y que a lo largo de la presentación van a poder ver las etapas y procesos, actores y grandes logros que se han ido generando aquí en nuestra ciudad, en este marco, ¿no? de poder acompañar y visibilizar el trabajo del sector cartonero. Quiero partir con este esquema aquí, que es fundamental para nosotros, un sistema que hoy lo promueve la Federación Argentina de Cartoneros, Cayeros y Recicladores, un sistema que trata y que está instalado a lo largo y ancho del país,
en manos de las diferentes unidades productivas de cartoneros, un modelo donde se promueve una gestión de los residuos, donde no solo sea integral, sino que también sea inclusiva. Un modelo donde los recuperadores están involucrados en todas sus etapas, desde promover la separación en origen, ese trabajo conjunto de la comunidad vecinal, desde retirar del domicilio esos residuos que han sido separados, como así también hoy poder dirigir centros o plantas de reciclaje en el país, ¿no? Y que este esquema, si bien no es fácil, ¿no?, de construir, tiene un común denominador fundamental, es que este sistema puede construirse y sostenerse a lo largo del tiempo con la condición necesaria y suficiente de que nuestros compañeros cartoneros y cartoneras puedan estar organizados. Y he aquí que me parecía importante poder compartirles ese circuito, porque como decía la doctora, ¿no?, el poder lograr hoy que los recuperadores en Santiago del Estero puedan estar organizados, que de hecho hoy están en la agenda del Estado municipal y provincial, ha llevado años de trabajo, y que un poco ahí voy a empezar a compartirles. Trato de ser lo más resumida en una línea de tiempo. Previo al 2014, inicio no solo como estudiante, sino como una ciudadana santiagueña, una búsqueda a una respuesta que por ahí muchos ciudadanos se hacen es ¿cuál es el camino que tienen los residuos? ¿Sí? Esos residuos que yo estoy sacando de mi casa, que no desaparecen, sino que cambian de lugar. ¿Cuál es el camino? ¿A dónde van? ¿Qué sucede? Y en esa búsqueda me topo, me encuentro con dos sistemas, ¿sí? Por un lado, un sistema lineal, donde los residuos se recolectan, se transportan y se depositan en un sitio de disposición final aquí en la ciudad. Pero paralelo a eso también descubro la existencia de otro sistema, un sistema circular, un sistema donde los principales actores eran las familias cartoneras con las que he venido acompañando y trabajando este tiempo. Un sistema injusto por donde lo veamos, porque estamos hablando de personas que salen a recolectar esta fracción de reciclable, botella, cartón, metales, vidrios en algunas temporadas del año, bajo condiciones muy vulnerables desde el punto de vista de la salud y lo económico, porque no le pagan como corresponde por el kilo de material que ellos recuperan. Pero sobre todo un sistema invisible, porque hoy en la actualidad este sistema que les comparto tiene una antigüedad de más de 30 años. ¿Sí? Y poder conocer ese sistema también me ha motivado a no hacer la vista a un lado y poder involucrarme. Y la verdad es que no, en ese momento no tenía que ofrecer, pero partió algo fundamental, es que quizás no tengo recursos para ofrecerles, pero estoy aquí para poder construir y acompañar a visibilizar y alzar la voz juntamente a ellos, ¿no? Y en el 2015 lo que hago es, movilizada por toda esa energía de mezcla de emociones, enojo por la situación que encuentro, pero también satisfactorio al poder conocer la existencia de este otro sistema, es que entro a tomar el control de toda esa situación
y que empiezo a acercarme, a construir un vínculo con los recuperadores. Un vínculo que no ha sido fácil de lograr, me ha llevado su tiempo, ¿sí? Estamos hablando de que trabajadores que muchas personas se le han acercado para dialogar con ellos, quizás hasta para hacerles falsas promesas. Entonces no fue fácil romper ese hielo. Y al inicio era esto, ¿no? Acercarme en las rutas que ellos ya tenían, por las avenidas principales de nuestra ciudad, hasta llegar a basurales, a cielo abierto, y acercarme como una ciudadana más, sin teléfonos, sin cámaras fotográficas, sin planillas para registrar nada. Solo llegarme y escucharlos y dialogar con ellos y poder entender el trabajo que ellos desarrollaban, ¿no? De hecho, algo que siempre comparto es la anécdota de que me titulan ellos la chica de la universidad, porque yo me presento como estudiante de la universidad, de la carrera licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente, y les comentaba que me interesa el enorme trabajo que sostienen día a día y que buscaba entender cómo podía ayudar. Entonces, ellos han empezado a denominarme y a empezar también, ¿no?, a vincularme con otros recuperadores con quienes se cruzaban en su ruta y me etiquetan así como la chica de la universidad que venía a conocer sus historias. Entonces, se fue dando ese entorno, digamos, de vínculo mucho más cercano con ellos. De hecho, algo que siempre cuento es ir, caminar sus rutas, tener días y horarios e ir recolectando material con ellos. ¿No? Para mí es fundamental empatizar con el proceso y vivirlo desde adentro para poder entender cómo poder contribuir. Y de esa manera es que en el año 2015 se me ocurre poder crear un proyecto con el objetivo fundamental de promover una comunidad de recuperadores santiagueños. Una comunidad donde tenía el principal propósito de que ellos y ellas mismas pudieran entender y sobre todo reconocer el valor del trabajo que ellos venían desarrollando. ¿Sí? Porque ellos, estamos hablando de que brindan un servicio ambiental fundamental para nuestra comunidad. Entonces, ese fue el principal propósito en ese entonces. Ha costado, por supuesto, a lo largo de los años, se ha ido fortaleciendo esa comunidad gracias a diferentes acciones que se han ido dando en el tiempo. Me parece aquí, ¿no?, fundamental, un hito histórico también para nosotros poder compartir el rol de la universidad en este proceso. Puesto que en el año 2017, y gracias a que un grupo de estudiantes y una docente a quien siempre les voy a estar agradecido, en especial a la doctora Carla Rueda, es que me escucha dialogar con un grupo de estudiantes sobre cómo separaba mis residuos, porque esa era mi principal acción para poder contribuir con ellos, ¿no? Separar mis residuos y entregarlos en manos cartoneras. Siempre predecía eso. Entonces, la docente me escucha y se interesa por esta iniciativa que estaba promoviendo y se nos ocurre transformar toda esa iniciativa en un proyecto y postularnos a una convocatoria de un proyecto de voluntariado universitario, al cual lo hemos denominado en su momento Suma tu residuo, únete al reciclado y marca un cambio para el ambiente y la sociedad, ¿sí? Y este proyecto ha sido fundamental porque desde la universidad estaba saliendo el primer proyecto que incluía a los recuperadores. Y es ahí, en ese entonces, donde logramos consolidar
la comunidad de recuperadores santiagueños, porque de cierta manera emerge o activa ese sentido de esperanza en las familias cartoneras con las que venía trabajando, que en ese entonces eran entre 10 y 12 familias, de que ellos podían ver de que había una comunidad en ese entonces universitaria que empezaba a separar sus residuos y que los entregaba en manos cartoneras. Empieza a resonar, lo que yo hago es un trabajo, lo que yo hago es un servicio ambiental. Entonces, esto es uno de los hitos, ¿no? Y en la medida que va pasando el tiempo, como yo les decía al principio, emprendo esta investigación que de manera independiente y por iniciativa propia buscaba entender, ¿no? Entonces, en el 2018 sigo golpeando puertas y logro de que otro docente abrace mi investigación también, el doctor Miguel Sarmiento, y es donde me integro a su equipo de investigación, para lo cual para mí también era fundamental poder demostrar, ¿no? Y con el apoyo académico, la existencia de ese sistema de economía circular en nuestra ciudad. Y gracias a eso es que me animo a salir de la universidad y llevar todo este proyecto a la comunidad santiagueña y a ir a empezar a trabajar en la ciudad y que por supuesto esto se logra gracias a ese trabajo colectivo con los recuperadores, ¿sí? Que ahí les paso a compartir de qué se trató, de que lo que hicimos era, yo siempre les decía, no vamos a esperar a tener todos los recursos para empezar a visibilizar fuerte el trabajo en la ciudad. Entonces, iniciamos con puntos de reciclaje en los barrios, les llamamos puntos de reciclaje móvil, donde invitábamos a la comunidad vecinal a que lleve sus reciclables. Y había una estrategia para que también la comunidad se llegue, que era el ecocanje. Los recuperadores producían plantines o por ahí recolectaban semillas de huerta y se generaba este espacio de intercambio donde las familias llevaban sus reciclables que le indicábamos previamente por medio de un flyer, medios de comunicación, redes sociales, y a cambio se les daban estos artículos. Y la intención era generar un encuentro, un escenario donde la comunidad vecinal llegue, que no se vaya solo con el intercambio, sino que pueda encontrarse de primera mano con los recuperadores. Y en ese entonces, ahí de hecho muestro imágenes, era ir a un espacio verde o a un espacio religioso que nos prestaban el espacio o que el municipio nos autorizaba, ir ellos con su carrito, 1 o 2 bolsones y esperar que la comunidad llegue. Y desde el día 1, la verdad, que de hecho la imagen que muestra ahí con todos los reciclables, que ha sido en un parque de la ciudad, la presencia y el acompañamiento de la comunidad ha sido magnífico, porque no solo se han llegado por el intercambio, sino que ya había familias que separaban sus residuos o que tenían la intención y no sabían qué hacer. Entonces, de esa manera es que logramos como empezar a intervenir los espacios públicos en nuestra ciudad. Y aquí es poder compartirle que tras esas intervenciones que podemos ir desarrollando, se han ido sumando muchas organizaciones y diferentes actores involucrados. Por un lado, tenemos el esquema 1, donde los vecinos separaban sus reciclables y venían a estos puntos de encuentros y se encontraba con un grupo de promotores ambientales. ¿Qué podía ser? Eran voluntarios, jóvenes voluntarios, la misma vecina o vecino que quería involucrarse y convocar a su comunidad, los mismos recuperadores y nosotras, las estudiantes de la licenciatura en ecología, que estábamos ahí promoviendo la separación en origen. Y mientras que
los recuperadores recibían, iban clasificando, era el escenario ideal donde los vecinos venían y entendían qué pasaba con esos residuos, los separaban por categorías y al final, de hecho, lo que hacíamos después que se recolectaba el material, se repartían entre ellos las corrientes que iban recolectando. De esa forma, ¿no? Y ahí también es fundamental compartir que para poder solicitar estos permisos para ocupar los espacios públicos, es que empezamos a trabajar, porque estamos hablando de un tema, una gestión de residuos que tiene injerencia municipal. Entonces, cumplimos con ir a informar y solicitar el permiso para desarrollar estas actividades públicas en plazas o parques. Y que hubo una buena recepción en este proceso y que también se fueron adhiriendo y que a lo largo de los años, hasta hoy en la actualidad se mantiene, ellos proveen plantines de su vivero. Cuando llegamos, siguen pasando el tiempo y la verdad que pasar de 12 familias, pasamos a 40, luego pasamos a 100 familias que empezaron a creer en este proceso, porque paralelo a que íbamos interviniendo la comunidad, donde el vecino llevaba sus reciclables, también los íbamos conectando con empresas, con instituciones educativas, le ayudábamos a fortalecer esa ruta que ellos ya tenían. Entonces, ellos mismos empezaban a convocar a otros compañeros y compañeras. Llegado el momento, ya no alcanzaba con hacer puntos de reciclado, no alcanzaba el material que se recolectaba para también repartir entre ellos, pero también era el momento de poder dar otro paso, ¿no? Y empezamos seguimos golpeando puertas, y es que logramos llegar a la Federación Argentina de Cartoneros, Cayeros y Recicladores, que es la federación que nuclea a todo el sector cartonero aquí en nuestro país, y que es parte del movimiento de trabajadores excluidos, el MTE, donde el MTE es la organización social que nuclea territorialmente las unidades productivas de cartoneros. En ese entonces el MTE ya venía trabajando en territorio, pero no tenía desarrollada la rama cartonera, que es así como se define, ¿no?, el colectivo cartonero. Entonces, logramos llegar a ellos. Paralelo a esto también, algo también súper importante que siempre remarco, es que la Casa del Oratorio Don Bosco, una institución religiosa que también tiene amplia distribución en el país, conoce esta propuesta, y nosotros no teníamos espacio físico, nos encontrábamos en la casa de ellos, o quizás nos encontrábamos en algún espacio verde para seguir pensando y construyendo. El Oratorio Don Bosco nos invita a poder trabajar en conjunto y se transforma en el principal espacio de contención colectiva que brindaba el espacio de infraestructura, donde teníamos aulas, espacios para encontrarnos y charlar y seguir construyendo entre nosotros, ¿no? Ahí es un poco compartirles eso. ¿Qué sucede? Y aquí resulta que damos un salto. Luego de que en el 2020, recuerden que también estamos iniciando la pandemia, pero aún así no nos hemos detenido con todas las precauciones necesarias. Lo que sucede es que al mismo tiempo, en el 2021, se logra fundar a nivel nacional el Programa Nacional Argentina Recicla, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Mientras este programa se iba creando, en paralelo para nosotros iniciamos una primera prueba piloto
de brindar el servicio de recolección diferenciada aquí en nuestra ciudad, en los barrios aledaños al Oratorio Don Bosco. Entonces, lo que hacíamos era preparar a un grupo de compañeras cartoneras, donde, como les decía previamente, antes era promotores ambientales, un grupo de personas, estudiantes, vecinos, los mismos recuperadores en sí. Y aquí adopta una nueva etapa, un nuevo eslabón donde la mujer cartonera asume el rol de la promoción ambiental y es quien empieza a promover e invitar a los vecinos a que puedan separar sus residuos. Y en el marco de esta prueba piloto de poder implementar un sistema de recolección diferenciada, donde los residuos que separaban los vecinos, que la verdad que fue maravillosa la recepción por parte de la comunidad, donde se registraban para separar los residuos y entregar una vez a la semana. Los recuperadores pasaban a recolectar y los llevábamos al Oratorio Don Bosco a clasificarlos. Ahí los acopiábamos. Entonces, y después ellos se encargaban de comercializarlos con los intermediarios, de modo de generar este proceso, ¿no?, de una venta colectiva. De hecho, arrancamos este sistema sin tener indumentaria, algo que también era remarcado y demandado por la comunidad, de que pudieran tener un uniforme, que bueno, se iba a dar en el tiempo, ¿no? Pero esta etapa, otra de las etapas, han sido también muy importantes para nosotros, porque sin haber tenido un centro de acopio o una planta de reciclaje, se pudo probar que el sistema de recolección diferenciada era posible, que los recuperadores lo podían implementar, que las familias, los ciudadanos santiagueños lo demandaban. Ha sido fundamental y la verdad que una experiencia maravillosa. Y como les decía, que al mismo tiempo que nosotros estábamos probando este sistema, se venía desarrollando este programa que les comentaba, Argentina Recicla, que en ese entonces, en el 2021, asume una compañera también cartonera, referente de la Federación Argentina de Cartoneros, María Castillo, quien estuvo a cargo en ese entonces en el Ministerio de Desarrollo Social, acompañada por un cuerpo de equipos técnicos a poder implementar este programa. ¿Sí? Este programa nacional, una política nacional, y de hecho la primera política nacional, que lo que busca es fortalecer las unidades productivas de recuperadores a lo largo y ancho del país. Y se da la posibilidad de que dentro de 6 provincias, Santiago del Estero ha sido una de las provincias seleccionadas para formar parte de este programa, porque ya teníamos todo, y sobre todo lo fundamental, teníamos un colectivo de familias cartoneras que venían siendo, que venían construyendo prácticamente, porque ha sido un proceso de construcción colectiva, este sistema, ¿no? Y de esa manera es que logramos que este sistema pueda bajar financiamiento. Ahora aquí había una condición importante, que el municipio tenía que acompañar. Entonces, se dio todo ese proceso administrativo de que el municipio pudiera acompañar, de que de hecho el municipio se hace cargo de poder pagar el espacio físico, que es el galpón donde hoy funciona la planta de reciclaje, que de hecho era sumamente importante que el Estado pudiera acompañar, ¿no? Estamos hablando de un sistema de gestión de residuos con inclusión social de los recuperadores, donde el Estado tiene que acompañar.
Entonces, miren cómo la diferencia, ¿no? De poder transitar de ese sistema donde ellos no tenían uniformes ni elementos de seguridad, pasan a tener un punto, por un lado pasan a formalizar el cuerpo de promotoras ambientales, pasan a formalizar las cuadrillas de recolección diferenciada, pasan a tener un camión propio, 0 kilómetros. Pueden contar ya, pueden desarrollar todo su trabajo bajo techo, y a pesar de que sea un techo hoy alquilado, es el espacio de trabajo de ellos donde pueden transformar ese material, porque en este lugar llega todo el material que recolectan los recuperadores, se encargan de clasificar, de enfardar, de darle ese valor agregado, que de hecho ese valor agregado les ha permitido poder adquirir otros precios. Y sobre todo, no solo adquirir otros precios que les ayudan a mejorar la economía familiar de ellos, sino que también les ha permitido dar un siguiente salto muy grande, que es poder sacar el material de la provincia y comienzan a comercializar con la industria de reciclaje nacional. Que eso la verdad que, así como también llegó su tiempo, porque lograr de que entre ellos puedan confiar y entender que si suman el material, que de manera individual les van a pagar menos, y sumarlos de manera colectiva, iban a poder recibir otro precio en el material. Eso también ha sido algo muy importante para el sector. Entonces, aquí no, nuevamente puedo ahí compartirles de manera resumida cómo esa transformación que se ha ido dando en el trabajo de las familias cartoneras en Santiago del Estero, y cómo desde una intención por buscar visibilizar y mejorar las condiciones de trabajo de este sector, y que en el camino se fueron sumando muchas instituciones, compañeras con las que hoy vienen acompañando este proceso, eh, y generar un impacto enorme desde la perspectiva social, porque hemos logrado, por un lado, fortalecer y empoderar al colectivo cartonero, eh, económico, porque ha mejorado sus ingresos, y también ambiental, porque más allá de que ya se recolectan toneladas y toneladas de material reciclable de manera individual, llevarlo al proceso colectivo, darle un valor agregado y trabajar sobre todo en un espacio físico propio, ha sido la verdad que un orgullo enorme para todos, ¿no? Y ahí esa foto que me encanta siempre compartir, que es cuando llega por primera vez el camión para poder retirarles el material que habían recolectado, que de hecho han logrado 60 fardos de 250 kilos cada uno en menos de un mes, y que cada kilo de material procesado y entregado a la industria ha significado una labor fundamental por todos nuestros compañeros y compañeras a lo largo de este proceso, ¿no? Entonces, bueno, espero haberme dado a entender. La verdad que hay mucho más para compartir. He tratado de ser lo más resumida posible en este proceso, y también animarme a poder compartir lo que hay, lo que hubo detrás, ¿no? de todo este proceso, no solo como ciudadana, sino también como alumna de la Facultad de Ciencias Forestales, como investigadora, pero también como una militante fiel de que este sistema merece ser reconocido, y de que nuestros compañeros y compañeras cartoneras merecen
ser visibilizados, reconocer su enorme labor que vienen desarrollando desde hace muchísimos años en las condiciones ¿no? De vulnerabilidad. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Quien desee conocer un poco más del trabajo desarrollado, pueden escribirnos al mail. También está mi mail personal y también está el mail del equipo de investigación con el cual hoy estamos difundiendo este trabajo territorial que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años, promoviendo la economía circular de los residuos en manos cartoneras. Muchas gracias, Soledad, por todo lo que haces y por compartirnos tu trabajo. Gracias otra vez a quienes disertaron hoy por ser parte y engalanar esta 25ª edición de nuestro Seminario por el Ambiente. Gracias también a quienes nos acompañan a través de la transmisión. Bueno, sigamos trabajando por un presente y un futuro más inclusivo y sostenible. Y bueno, hasta el próximo seminario. Muchas gracias.